Pasamos ahora a considerar la otra línea que mencionamos de perfección de la vida humana, que es la línea de los apetitos. Y en primer lugar nos aparecen los apetitos sensitivos, es decir, aquellos que se movilizan a partir de las sensaciones, de lo agradable, de lo desagradable, de lo útil, de lo nocivo, como dijimos al hablar de los sentidos. Los movimientos de los apetitos sensitivos son dos: el apetito concupiscible y el apetito irascible. Ustedes lo pueden ver en el texto. El apetito concupiscible se refiere a lo fácil, a lo directo, podemos decir así, y el irascible se refiere a lo difícil o aquello que presenta obstáculos. El movimiento de estos apetitos, es lo que se llaman pasiones del alma. Las pasiones del alma se definen entonces como los movimientos súbitos de los apetitos sensitivos con alteraciones corporales. Decimos movimientos súbitos, repentinos, quiere decir espontáneos, que se producen cuando nosotros tenemos alguna sensación de lo agradable, de lo desagradable. Y ese movimiento siempre produce una alteración corporal. Esto nos pone en aquello que decíamos, que la vida sensitiva está situada entre lo corpóreo y lo incorpóreo. Es decir, algo que aparentemente iría directo al alma, como es el conocimiento de algo, repercute y moviliza de tal manera el cuerpo a partir de los movimientos de los apetitos sensitivos. Conocemos algo, pero ese conocimiento nos motiva, nos apasiona en algo, y allí es donde se mueven los apetitos que terminan alterando el cuerpo. Así como se altera el cuerpo cuando una persona está enojada, por ejemplo, está prisionera de la ira o del temor, por ejemplo, que puede llegar desde el temblor hasta la parálisis inclusive. Bueno, todo esto conforma el mundo de lo que se llama pasiones del alma. Las pasiones son 11 en total. Tenemos 6 en el apetito concupiscible y 5 en el apetito irascible. Ustedes las pueden seguir en el texto, yo no me voy a detener en cada una de ellas. Simplemente las menciono. Cuando se nos presenta algo agradable o recordamos algo agradable, lo primero que se despierta respecto de un bien es el amor. El amor es el principio primero de toda la vida pasional. El amor se refiere al bien tanto esté presente como ausente. ¿Qué significa esto? Presente significa el bien unido al sujeto, al amante sería, al sujeto. Ausente significa no unido. Si el bien no es poseído por el amante, lo que se despierta es el deseo. El deseo tiene mayor razón de pasión que el amor, porque padece más el sujeto, la persona padece más cuando desea. Y por eso el deseo es como una continuación del amor, pero cuando la persona está alejada del bien amado. En cambio, cuando está unida al bien amado, lo que se produce es el gozo, sería el placer de disfrutar la unión con el bien amado. Respecto del mal, cuando lo que se presenta es un mal, o aparece como un mal a las sensaciones, lo primero que se despierta es el odio, contrario del amor.
a lo cual le sigue lo contrario del deseo, que es el rechazo, llamado también aversión o fuga. Pero finalmente, lo contrario del gozo es la tristeza. El amor se daba ya sea en presencia o ausencia del bien. El odio lo es respecto del mal, en presencia o ausencia del mal. El rechazo es cuando todavía el mal está ausente. Y entonces el alma tira a rechazar el mal. Pero cuando el mal está presente, lo que se produce es la tristeza. Pero allí no termina la vida pasional, no es tan sencilla, ya que en la vida lo normal es que aparezcan obstáculos permanentes. Entonces lo que se despierta es el apetito irascible. El apetito irascible comienza cuando se percibe un bien, es decir, ya se ha despertado el amor y el deseo, que son del concupiscible, pero que aparece un obstáculo que impide llegar a ese bien. Si ese bien se considera todavía posible de alcanzar, lo que espontáneamente surge en el estado de ánimo es la esperanza. No hablamos aquí de la virtud de la esperanza, hablamos de la pasión de la esperanza, de un estado de ánimo esperanzado, es decir, de esa tensión que surge de búsqueda, tensión de búsqueda, de acercamiento a lo amado, para alcanzarlo y para unirse a lo amado y terminar, por supuesto, en el gozo del alma. Ahora bien, se dice entonces que la esperanza tiene como objeto el bien difícil, en futuro, pero posible. Aquí yo resalto la palabra posible, es decir, se tiene esperanza en la medida en que se considera posible alcanzarlo. Pero cuando el obstáculo crece, la imposibilidad aparece, entonces lo que se despierta es lo contrario, que es, naturalmente se despierta, la desesperanza. Esperanza y desesperanza son entre sí contrarias, pero respecto del bien. En esto lo aclaro porque muchas veces los alumnos preguntan por qué la desesperanza está ubicada en la columna que se refiere al bien. Sí, porque lo que se desespera es de alcanzar el bien. Mientras que cuando aparece el mal en la sensibilidad, lo que se despierta en primer lugar cuando se avecina el mal, ya dijimos que el mal despierta en el concupiscible el odio y el rechazo. Pero cuando hay algún obstáculo, algo arduo, difícil de vencer, y vemos que el mal se avecina, lo que se despierta es el temor. Y por eso surge la definición del temor como aquella pasión que tiene por objeto el mal arduo futuro posible, es decir, parecida a la definición de la esperanza, pero respecto del mal. Se trata de un mal difícil de vencer, si no nadie tiene miedo. El futuro no está presente todavía, pero es posible, es decir, se viene, es posible. Cuando el mal está cerca, surge otro movimiento en el alma. Si no desfallecemos por el temor, lo que surge es la audacia. La audacia enfrenta el peligro. Enfrenta el peligro. Aquí tenemos entonces la otra pareja de opuestos, el temor y la audacia. Al estudiar en la ética las virtudes, se verá cómo este conjunto de pasiones deben ser ordenadas en las virtudes. Pero respecto del mal, en el irascible se añade al final la más violenta de todas las pasiones, que es la ira. La ira se refiere a un mal presente, que ya está presente, es decir, está afectando al sujeto, pero además lo está
ofendiendo, agrediendo, mordiente, dicen algunos. Y entonces la ira es como un fuego que se enciende y se desata en nuestro ánimo, como algo que nos quema. Hasta ahí la presentación de las pasiones del alma. Con respecto a esto, solo nos haremos una pregunta: si las pasiones del alma son buenas o malas en sí mismas. Santo Tomás se hace esa pregunta. La respuesta es la siguiente: las pasiones en sí mismas son todas buenas, naturalmente. Todas han sido puestas por Dios al crear al hombre para el bien del hombre. Aún la ira, aún la tristeza, aún el miedo, todas, podemos decir así, sirven para algo. Todas tienen su lugar en la vida humana. Pero esa bondad natural no implica la bondad moral, ya que la bondad moral se refiere necesariamente al uso que le damos con nuestra inteligencia y voluntad a las pasiones. Es decir, las pasiones son naturalmente buenas, pero moralmente pueden ser buenas o malas, de acuerdo al uso que le demos. Bueno, por encima de este nivel pasional, en el hombre se sitúa el apetito racional, que es la voluntad. La voluntad es el apetito que sigue a la razón, es decir, que busca el bien que capta la razón y lo busca tal cual lo capta la razón. ¿Qué implica esto? Implica que la voluntad no persigue cualquier bien, sino que todo bien que la voluntad persiga, lo persigue en función del bien máximo de la razón, que es el bien universal. Ya que la inteligencia, como dijimos, está abierta a la infinitud del ser, del mismo modo la voluntad está abierta a la infinitud del bien, porque el ser es el bien. Ya vamos a ver esto un poco más en detalle en el módulo de metafísica. El bien es ser, el ser es bien. Y de esta manera entonces podemos decir que la voluntad se ordena a la infinitud del bien. Está ordenada naturalmente, apetece naturalmente la infinitud del bien. Entonces, de la misma manera como la inteligencia superaba a las sensaciones, porque las sensaciones se referían al conocimiento de cosas singulares, materiales, mientras que la inteligencia se refiere a lo universal y finalmente al ser absoluto, del mismo modo la voluntad supera a los apetitos pasionales, sensitivos, porque lo que apetece en sí misma no son los bienes particulares y singulares, sino el bien absoluto universal. Puede apetecer cosas particulares, pero las apetece en función del bien universal. Por eso, en ética se hace notar que todo lo que deseamos, lo deseamos en función de la felicidad, que es el deseo primero de la voluntad. La voluntad desea el bien absoluto. Bien, la voluntad, entonces, nos situamos con la voluntad en el psiquismo superior del hombre, constituido de entendimiento y voluntad. Desde allí el hombre es hombre y gobierna su vida, desde su inteligencia y de su voluntad. La voluntad entonces se comporta como motor de las otras potencias, porque es un motor universal, puede mover a la potencia locomotriz, cuando por ejemplo caminamos, puede mover incluso a las pasiones,
La voluntad puede mover a las pasiones. De hecho, a veces necesitamos apasionarnos para enfrentar un peligro, y es la voluntad la que mueve a la pasión de la audacia para que salgamos al ruedo, como se dice vulgarmente. Y también la voluntad puede mover a la inteligencia. Un ejemplo muy sencillo es cuando nos ponemos a estudiar, ¿no? Es decir, cuando nuestra voluntad obliga a la inteligencia a aplicarse al estudio. No tiene un poder completo la voluntad sobre la inteligencia, sino que en el pensamiento tomista tiene siempre prioridad a la inteligencia sobre la voluntad. Pero también acepta Santo Tomás que la voluntad puede mover a la inteligencia en este sentido. La mueve a aplicarse sobre algo, que es cuando queremos pensar en algo. El querer sería el acto propio de la voluntad. Se puede referir entonces a todo lo que uno quiere en la vida, pero siempre en articulación permanente con el dinamismo de la inteligencia, que es la que le presenta el bien a la voluntad. La inteligencia le presenta el bien. Y entonces la voluntad tiene cierto señorío sobre las pasiones. Pero, como Santo Tomás no es un filósofo, sino un teólogo filosofante, sitúa la voluntad humana, sabe que la voluntad humana está herida por el pecado original, al igual que la inteligencia. Entonces tenemos como consecuencia la ignorancia, la debilidad para la concupiscencia, la malicia inclusive en la voluntad. Todo eso lo considera Santo Tomás como condición de la naturaleza humana. Entonces la voluntad tiene cierto señorío sobre, pero no es completo, sobre las pasiones. Es necesario aquí entonces que demos un salto para finalizar, mostrando que en la antropología de Santo Tomás la naturaleza humana no puede ser considerada en estado puro. Nunca existió la naturaleza humana en estado puro. Existió la naturaleza humana elevada por la gracia antes del pecado original y caída después del pecado original. Es decir, hacer de la doctrina tomista del hombre una especie de análisis puro de la naturaleza humana es hacer algo incompleto. A partir de aquí, en la antropología tomista, hay que insertar la relación del alma con la gracia, Entonces, la antropología se convierte verdaderamente en lo que Santo Tomás pretende, que es una antropología teológica filosófica, donde toda la filosofía es articulada desde la comprensión del hombre en la revelación. El hombre que con estas potencias del alma es rescatado por la gracia, redimido, es sanado en su concupiscencia, sanado en su ignorancia, sanado en su malicia. A partir de aquí el hombre se comprende más desde lo alto que desde lo bajo. Los filósofos lo comprendían desde lo bajo, es decir, vida vegetativa, vida sensitiva, vida intelectiva. En la comprensión del hombre de Santo Tomás, esto es asumido pero visto desde lo alto, es decir, cómo el hombre es redimido en todo su dinamismo. El alma recibe la gracia, pero la gracia de Dios, este don sobrenatural y misterioso que recibimos en el bautismo y que acrecentamos sobre todo por la vida de la caridad, por la vía de la caridad, va rescatando todo ese dinamismo natural que es bueno, pero que está herido. Entonces lo va curando. Va curando nuestra sensibilidad, va curando nuestras pasiones, nuestro mundo pasional, y nos va elevando. Y entonces sobre todo va curando la voluntad y la inteligencia.
a la inteligencia la hace fijarse en Dios, quedarse fija en Dios, en la verdad primera, mediante el don de la fe y todos los dones que Dios añade a la inteligencia. Y a la voluntad la perfecciona dándole la esperanza, la caridad sobre todas las cosas. Es decir, acá encontramos al hombre, pero no al hombre de los filósofos, sino al hombre tal cual es, con su naturaleza, con sus operaciones, pero elevado por la gracia a una vida más perfecta. Pero este tema lo tendremos que abordar mejor al hablar de la ética en el siguiente módulo. Por ahora terminamos.